¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor en el tiempo de Pascua, Miguel. ¿Qué tal? Abonando para la escucha. Sí. Y en esta ocasión tenemos un evangelio muy de la escucha, ¿no? Sí. Vamos a leer, ¿no? Sí, estamos en el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Y regresamos a leer el evangelio porque el padre César sigue haciendo las explicaciones de la resurrección, sí. Pero en esta ocasión tenemos el evangelio del buen pastor. Sí, del buen pastor. Bien, entonces, de San Juan, del evangelio de San Juan. Uh-huh. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. En estas breves palabras del Evangelio de Juan, es uno de los más breves de esta temporada. Sí. El más breve, seguramente. Sí. Tenemos un gran contenido, ¿no? Ajá. La primera cosa que tenemos que decir es que la relación del pastor con las ovejas no son propiamente los personajes, sino la relación en sí misma, ¿no? Cuando eran los orígenes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue nómada, uh-huh. Pastores que iban de un lado a otro, trayendo sus ganados, sus rebaños, buscando tierras fértiles, uh-huh. En esto que se llama en la cultura universal la media luna de la fertilidad, que va desde Babilonia hasta Egipto, ¿no? Uh-huh. Y iban pues recorriendo terrenos, buscando, ¿no? Pastos. Pero cuando se establecen en la Tierra Santa, en Palestina, el pueblo de Israel se da a la tarea del cultivo, son campesinos. Uh-huh. Y entonces el oficio de los pastores queda en una población muy pequeña. Sin embargo, todas las familias, bueno, todas, no podemos decir que es todas, pero casi todas o la mayoría, muchas de las familias. La generalidad es que tuvieran una o dos o tres ovejas, ¿no? Eran como los reductos del pastoreo de Israel después de la estancia en Egipto. Porque en la estancia en Egipto, la esclavitud no solo fue que tuvieran que obedecer a un faraón, sino que tuvieran que dejar su identidad de pastores, ¿no? Hay un cambio dramático, sí. ¿No? En Egipto el pastoreo era muy mal visto, era para la clase poderosa, porque los campos eran muy difíciles de cultivar, claro. Y entonces el grano era para la gente común. Y entonces, pues un animalito que se come los pastos es un animalito que le está haciendo daño a la economía del país, ¿no? Claro. Y entonces les prohibieron ser pastores, los dedicaron a la construcción. Ellos mismos fueron a dar allí porque pues en las épocas de escasez ellos se contrataban para otras tareas, uh-huh. Pero la pérdida de su identidad de pastores llevó al pueblo de Israel a una decepción, a una frustración muy grande, ¿no? Que hizo que clamaran al cielo y como el Dios del Oreb le dice a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo. Y entonces vemos que la liberación es una liberación no solo económica y política, sino una liberación de lo que no eran. El pueblo de Israel no era nada más que pastor. Uh-huh. Y entonces, cuando se establecen en Palestina, las familias
tienen la costumbre de tener algunas ovejas. Y como se establecen en el campo, los hermanos mayores y los papás o el papá se van al campo generalmente, y los niños, pero particularmente los niños, son los encargados de sacar a las ovejas. De pastorear. Entonces Jesús diciendo, yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz, es un eco que hace en la gente, de tal manera que la gente se involucra en su predicación, porque es un recuerdo de niños. Cuando nosotros hablamos al recuerdo de niños, de los niños, a la gente mayor tiende a evocar sus recuerdos, ¿no? Sí. Y entonces, imagínate un niño de 10 años, de 11 años, que saca a las ovejas, porque las ovejas, aunque están en un lugar determinado, en una casa, pueden estar en una habitación, un corral, o pueden estar en el campo, en corrales, en el campo. Las ovejas tienen que caminar y no les puedes acercar el alimento porque se atrofian mucho, ¿no? Sí. Y entonces las ovejas hay que sacarlas. Pero las ovejas tienen una particularidad muy grande que en la Ciudad de México, en las ciudades de nosotros, no entendemos esto. Las ovejas son domesticables. Se les puede enseñar a hacer suertes, se les puede enseñar a dar la vuelta, como los perritos nuestros, el perrito del niño que le tira la pelota y va por ella, no es tan educable, no es tan domesticable como el perrito, pero sí aprenden trucos. Y las ovejas escuchan la voz y aprenden a distinguir la voz. De tal manera que una oveja, si no distingue la voz, se puede ir con el ladrón. Y los niños les tocan la flauta, les cantan, les hablan, las chulean, les ponen nombres, de tal manera que como los perritos en nuestro tiempo, en nuestras ciudades, si tú le dices a un perro por su nombre, te responde. Y las ovejas son así. También. Y entonces, a estos recuerdos está evocando el Señor. Yo reconozco a mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Es un recuerdo de la infancia, cuando los niños pastoreaban a las ovejas de la familia, que no eran grandes rebaños. En las pinturas vemos 10, 15 ovejas, ¿no? Las familias no tenían más que una o dos, dependiendo de la situación económica. De la capacidad. Pero si tenían más, contrataban a una persona que ayudara a pastar. Estos son los asalariados. Y los asalariados, como nosotros vemos en las grandes ciudades ahorita, que hay un joven que saca a pasear muchos perros, a educarlos. Los dog sitters les llaman. Sí. En aquel entonces eran pastores. Eran los pastores que juntaban a varias ovejas de varias familias y salían a pastar. Pero estos asalariados tenían una actitud muy distinta que el niño de la familia. Claro. El niño de la familia se divertía con las abejas, eran sus amigos de juegos, ¿no? Entonces, muy probablemente, o Jesús fue así, tenía ovejas en su infancia, o un primo lo ayudaba a pastorear las ovejas, y él sabía perfectamente que las ovejas conocían la voz del pastor. Y hay un dato muy interesante que a mí me gusta mucho recurrir a este dato. En el lenguaje hebreo antiguo no existe la palabra obedecer. Extrañamente, en el lenguaje hebreo no existe la palabra, no existe un vocablo que sea correspondiente a la palabra obedecer. Solamente escuchar. Cuando
Pues en el Dios, Shema, ¿no? Dios le dice el Shema. Escucha, Israel. El escucha a Israel, le está prácticamente diciendo, obedece, Israel. Entonces, si lo referimos a este pastoreo, el Shema de Israel se realiza por medio de esta figura del pastor. Y entonces Jesús está diciendo, mis ovejas escuchan mi voz. Es decir, no solo la reconocen, sino que la obedecen. Obedece. ¿Sí? Entonces, esta es una relación. No es que nosotros seamos borregos de Dios. Por supuesto que no se trata de ser animalitos. No se trata de que Dios nos trate como animalitos. Porque me parece que no es nada más como hoy pudiéramos concebir o pensar la obediencia, no sé cómo, sino pensando en la escucha como esta posibilidad de hacer el espacio para que Dios acontezca o para que el otro acontezca. La escucha es verdaderamente la relación entre Dios y nosotros. Claro, no es un porque contenido que yo obedezco, sino es una relación, encuentro. es un encuentro. Es un encuentro. Y entonces, cuando hablamos de que no es un animal con su pastor, no es una relación, bueno, no es que el argumento principal sea la identidad de los dos, sino la relación de los dos. La relación del pastor con la oveja. Que es un animal, por supuesto, pero que escucha, que aprende, que se domestica, que obedece, ¿no? Cuando un niño está educando a su perrito, le manda cosas con una cierta entonación y el perrito va haciendo, se siente regañado a veces, a veces se siente apapachado, a veces se siente... Se reconoce las tonalidades de la voz, la tensión en la voz, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos a las tonalidades de la voz de Dios. Porque no es una tonalidad monótona, sino es una tonalidad que a veces nos apapacha, que a veces nos empuja, que a veces nos regaña, que a veces es más fuerte, a veces nos detiene en el camino, a veces nos hace caminar. ¿Sí me explico? Es la relación de Dios y los hombres. Y esta relación, si vamos al texto, te pido que lo leamos otra vez. Sí, con y gusto. que yo te vaya interrumpiendo. Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz. Escuchan mi voz. Ahí está. Obedecen. Se dan cuenta de las tonalidades. Sí. Van reaccionando a la voz del Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco. En este pasaje más amplio dice, yo las llamo por su nombre. Por su nombre. Y ellas me siguen. Ellas reconocen la tonalidad. Yo las conozco. Es decir, el Señor nos conoce perfectamente, internamente. Y esta es la base de nuestra respuesta. Porque no tenemos que aparentar nada. Claro, porque el Señor nos conoce. Porque hace referencia a una relación que es íntima. ¿No? Cuando nosotros somos chicos, cuando nosotros somos chicos, buscamos cómo engañar a nuestros papás, ¿no? ¿Quién se comió la galleta? Pues yo no fui, mi hermano menor. Y el papá, como no tiene este conocimiento, va premiándonos o castigándonos porque no tiene... De acuerdo a lo que va entendiendo. Sí. Y nosotros nos hacemos astutos, ¿no? Nosotros nos hacemos astutos. Con el Señor no hay astucia. Con el Señor nos conoce perfectamente.
No tenemos que aparentar nada, no tenemos que señalar a otro. El culpable es otro. Fue Eva, la mujer que me diste, Sí, ¿no? sí. Fue la serpiente que me engañó. Sí. No, con el Señor El Señor no hay nos necesidad. Nos conoce. Y esto, a pesar de que podría ser un trauma para algunos, porque pues conocer los pecados de los hombres para nosotros sería traumático. Conocer mis pecados o tus pecados, que yo conozca tus pecados más íntimos, podría ser traumático para ti. En el Señor no hay. No hay trauma. El Señor nos ama como somos. El Señor dice bien de nosotros. Está totalmente seguro de que no hace un juicio a la manera en que nosotros pudiéramos hacerlo, ¿no? Sí. Nos da oportunidad. Por eso dice en el mismo Evangelio de San Juan que el juicio que del mundo ha hecho es la cruz. Así es. ¿No? Así es. Con esta derrame de amor. Derrama de amor y de misericordia. Sí. Jesús es la máxima expresión. Les recomiendo mucho el video de César Corres de esta semana, porque César Corres apunta la médula de nuestra fe, de nuestra fe, porque el mensaje del Señor, pues es un mensaje que es todo amor, todo misericordia. Seguimos leyendo, ¿no? Sí. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Ellas me siguen, los conozco y ellas me siguen, me faltó apuntar esto. Ellas me siguen. El asalariado va detrás de las ovejas. El asalariado ni le importan las ovejas. Va detrás arreándolas como nosotros lo vemos, en México, ¿no? En nuestros campos, ¿no? En nuestros campos. El pastor va atrás con el perro, ¿no? Que también lo va ayudando. Bastonando a las que se quedan atrás y corriendo a recuperar a las que son desobedientes. Pero el pastor que conoce a las ovejas en Israel es bellísimo ver a los pastores con sus ovejas que van adelante, cantando, tocando la flauta, y las ovejas como en fila india, ¿no? Detrás. Es muy interesante, bello. Es una alegoría muy bella, porque Jesús va hacia la cruz y nosotros tenemos que seguirlo, escuchando su voz. Escuchando la voz, tenemos que seguir los pasos de Jesús. Jesús no va atrás arriándonos, y cuando nosotros nos vamos al barranco, Él se queda atrás, ¿no? No. Él es el que va adelante. Como dice el Salmo del Señor es mi pastor, me hace pasar por cañadas oscuras. Él va adelante de mí. Y no temo nada. No temo nada, porque su vara y su callado me dan seguridad. Esto se refiere, la maestra Costa Curta en la Gregoriana de Roma nos hacía esta explicación del Salmo, y ella nos decía, cuando regresa el ganado, el rebaño al redil, probablemente ya se hizo de noche. Y entonces el rebaño no ve bien, sino que escucha las pisadas y el golpe del báculo. ¡Qué hermoso! Y va siguiendo. Y les va guiando. Entonces van seguras. Porque ya saben por dónde les va indicando. En la fe no hay que ver. En la fe hay que escuchar. Sí, es cierto, porque a veces la fe es una noche oscura. Sí, ¿no? Sí. Bueno, San Juan de la Cruz decía la noche oscura de otra forma, pero en la fe nosotros vamos en el sentido de que no siempre hay claridad. No. A veces difícilmente hay claridad. Difícilmente hay claridad. Las etapas de claridad son mínimas, ¿no? Sí, son como las experiencias cumbre. Sí, ¿no? son como garbanzos de a libra. Que son apenas. Pero
El chiste es escuchar. Porque si nosotros pretendemos ver, no vemos nada. Ajá. Tu vara y tu callado me dan seguridad. No, bueno, es el golpe. El golpe. Entonces ya sé por dónde, ¿no? Ya sé por dónde. Entonces voy detrás. Sí. Bien. Qué maravilla, qué maravilla. El asalariado va detrás. Va detrás. Y pues no le importa. Regresa al rebaño temprano y lo mete en el corral. No le importa nada. Nada. ¿Sí? Y entonces decíamos, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos habla de la vida eterna. Este dato que es muy, muy frecuente en el Evangelio de Juan, la vida eterna no es la vida después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Es la vida de Dios que se nos participa en la aceptación de la fe, ya. En el bautismo. El bautismo no como un rito, sino en el irse sumergiendo en la vida en la de divinidad. Dios, en la participación de la vida. Dios ha querido que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros participemos de la vida de Dios. Y ven, qué bueno subrayarlo, porque a veces está esta impresión de que, bueno, pues a lo mejor a la muerte ya llegaré a la vida eterna. Sí. ¿No? La plenitud. La ilusión óptica que algunas personas tienen, que pues si me confieso antes de morirme me voy al cielo, ¿no? No, está complicado. Pero entonces sí hay que decir que esta participación a la vida eterna es desde ya, ¿no? En este acercarse ahí como vamos pudiendo a veces, ¿no? A veces con mayor ligereza, a veces con más pesantez, a veces con pues más a fuerza que de ganas, ¿no? Pero cómo efectivamente Dios nos hace participar de esta vida. Bueno, participamos, en Jesús, ¿no? En las características de la vida divina. A mí me gusta mucho hablar de las características. Cuando yo comencé a estudiar Biblia hace muchísimo tiempo, en el colegio bíblico se hablaba de las características del reino de Dios. Y entonces el reino de Dios es correlativo al reino de los cielos y es correlativo a la vida eterna. Y entonces, en San Juan lo que se habla desde la vida eterna. En los sinópticos del reino de los cielos. Pero para ser del reino de los cielos no es una membresía, no es que estés inscrito en un grupo, sino que tienes que participar de las características de los hijos de Dios que tienen la vida de Dios, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un hijo de alguien? Por su físico, por sus características físicas, por sus características educacionales. Su comportamiento, su forma de hablar, su forma de vestir. Inclusive hay niños que se visten igual que sus papás. Sí. En alguna época pues, se quieren parecer al papá en todo. Y entonces esa es la misma cosa de la vida divina participada al hombre. La vida eterna es una serie de características que nosotros tenemos que apropiarnos a lo largo de la vida educacionalmente, y para eso nos sirve la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me dan seguridad, ¿no? Ellos conocen mi voz. La vida eterna es estar escuchando y tratando de asimilar las características de Dios, vivirlas. ¿no? ¿Sí? De vivirlas. Seguimos adelante, ¿no? Sí, y entonces dice, y no perecerán jamás. Ajá. Nadie las arrebatará de mi mano. Híjole. El asalariado, cuando llega el lobo o llegan los ladrones, escapa. Pero el niño, que son sus amiguitas, ¿no? Que
distingue entre las ovejas y las cabras, porque a lo mejor en una familia hay una cabra y una oveja, ¿no? Sí. La cabra tiende al monte, ¿no? Tira al monte. Es más rebelde. Rebelde, salta por allá, por allá. Y hay que, los niños o los pastores, cuando llegaban a la casa en la noche, había que separar a las cabras porque no tienen un pelaje muy grueso y entonces no soportan el frío tanto como las ovejas. Como las ¿no? ovejas, sí. Y las ovejas no. Y allá, bueno, las Sí, temperaturas. pueden, en invierno pueden ser mortales, ¿no? En la noche, qué barbaridad. Entonces, había que separarlas en la noche. Entonces, cuando el pastor llega, tiene que separar a las cabras y meterlas en un lugar caliente y a las ovejas las tienen en otro sitio. Es decir, hace un juicio, ¿no? Hace un juicio. Un juicio, como las cabras del Evangelio de Mateo. de Mateo. 25. De 25. Qué bien. Bueno, eres un, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Es un buenazo para las citas. Entonces, la separación de las ovejas y las cabras de Mateo hace referencia también a esto. Pero el asalariado no le importan muy poco. Las va a votar. Pero el niño que las considera sus amigas, Sí. las considera como su perrito, ¿no? Como sus amigas de juegos. El niño que pasa horas y horas en el campo con los animalitos, no las suelta. Sí, no las suelta. Se crea un vínculo muy profundo. Y fíjate que me viene a la memoria una de las historias que contaba mi mamá. Mi mamá hizo tuvo muchos oficios a lo largo de su vida. Ajá. Y una de esas era llevar al rebañito del ranchito donde trabajaba mi abuelo. Ajá. Y eventualmente pues a ella le tocaba llevar este rebañito y había chivitas también. Ajá. ¿no? Sí. Y entonces una vez ya al atardecer cuenta que regresaba y que llega un coyote. No me digas. Y que le pesca a una de las chivitas. No me digas. Y entonces mi mamá pues encuentra ahí una piedra, se le lanza al coyote para quitarle a la chiva. No teniendo reparo de su vida, ¿no? De su vida. De su vida. Y logra arrebatarle la chiva. Y bueno, el dueño se la regala a mi mamá, ¿no? Ajá. Porque le dijo, esta chiva ya estaba perdida, es tuya. ¿Cómo le puso? No sé cómo le puso, pero Le hubieras preguntado porque los niños les ponen nombres. Nombre. Sí. Sí, y las sí. quieren más que a sus vidas. Sí. Esta evocación del Señor nos da la pauta de comportamiento. ¿Cómo es Dios con nosotros? Sí. No nos suelta. No nos suelta. Y es capaz de llegar a la muerte y una muerte de cruz. Nadie me la arrebata, ¿no? Porque nadie le arrebate nuestro corazón. Qué bello, ¿no? Híjole, Qué bello. escucharlo en la Pascua, ya sabiendo que el Señor pasó por eso y resucitó, qué delicia, ¿no? Sí. Qué delicia. Y que seguimos nadie nos arrebatará, como dices, de su mano, ¿no? Ni el pecado. ¿Quién nos podrá librar de del amor de Dios? Ni el futuro. Manifestado en la cruz de Cristo Jesús. De veras. Ni el pecado, ni la muerte, Ni el la presente, enfermedad, ni el ni la futuro. persecución, nada. Ni los hijos malcriados, nada nos puede liberar del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo Jesús. Es cierto. Y entonces dice, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Así es. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. La relación de Dios con nosotros a través de Jesús es una relación que tiene su fundamento en la relación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
nosotros podemos hacer comunidad, guiados por Jesús, porque Jesús está a la cabeza y a la cabeza está la unidad de Dios mismo. Te recomiendo mucho que escuches con atención y les recomiendo mucho que escuchen con atención esta reflexión de César Corres. Sí. Este domingo va a ser muy importante en la reflexión. Pues ya la estamos esperando. Escúchenla varias veces, porque está difícil para una persona que está empezando en su fe. Está difícil encontrarle el sentido profundo de las palabras de César, pero es una joya. Es una joya esta reflexión del Evangelio de Lucas. Y entonces bellísimo. entenderemos muchas cosas, ¿no? Pues fíjate que se me antoja subrayar esto de las posibilidades de la relación con Dios, porque frecuentemente nos encontramos ante una práctica que es como, que quisiera ser como más inmediata, más mágica, más de milagros a buen mercado, ¿no? Y que no da necesito resultado. esto y sí, no da resultado. No resuelve. Se están vaciando nuestras parroquias. No resuelve. Porque la fe cristiana se dio mucho a estas se ha cosas. reducido. Sí, yo pienso que de ahí el paso es fácil a otras expresiones mágicas. Pues y sin todo este aparato que ya resulta absurdo. Pesado, pero ¿qué serenidad puedo tener en la relación con Dios si Él me va indicando el camino? Y ahí la cuestión es de qué manera yo conozco su voz o no, ¿no? Porque puedo estar escuchando otras voces o andar confundido, y entonces mayormente la urgencia de permanecer con Él, de estar con Él, de pasar tiempo con Él. De otra manera, obviamente en la escucha de la palabra, en la oración, en los diálogos con hermanos en la comunidad, que nos puedan ayudar a ir madurando en la fe. Así es. Porque efectivamente el riesgo es pues todo eso que vemos, ¿no? De mercados, de otras magias, ¿no? Otras magias. Magias prehispánicas vemos acá, magias cubanas, los santeros, es decir, pero que no dan participación a la vida divina, que no dan... Todo lo que escuchamos en la palabra de Dios nos habla de un Dios que nos está hablando. Y que no le gusta que lo veamos, ¿no? Que más bien que nos habla, que lo escuchemos, que lo obedezcamos. Ciertamente que Dios se hizo imagen visible de Dios invisible, en Jesucristo, pero ya no lo tenemos, visible. Salvo en los sacramentos que podemos decir que son signos visibles para nosotros. Pero la relación que más le gusta es la escucha. Y ahí es más exigente. Sí. Tendremos un capítulo de los puntos para dar razón de nuestra fe, referido a ¿qué es la fe? Y en este sentido, pues espérenlo, nos va a hacer muy bien, porque de eso se trata, de la escucha. De la escucha. Bien, pues qué bien, amigas, amigos. Ahí está, Él es el buen pastor, nos conoce y está deseoso de que escuchemos su voz e ir detrás de Él, ¿no? Victoriano, muchas gracias. Gracias, amigas y amigos. Denle like, que si les es útil y si se las antoja, compártanlo con sus amigos y coméntenos. Y coméntenos. Bien, bendiciones.